Buen día, gente del IAE. Hoy retomamos el diálogo que tuvo Jesús con sus discípulos después de haber invitado a un joven rico, como lo llama el Evangelio, a sumarse a los apóstoles y a la negativa de aquel joven de sumarse al grupo de Jesús porque tenía muchos bienes. Jesús lo ve irse entristecido, como señala Mateo, y continúa el diálogo con sus discípulos. Jesús les dijo: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: ¿y entonces quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Muchos temas se entrecruzan. Querría tal vez señalar la tristeza del joven rico que se va, la tristeza de Jesús al verlo irse apegado a los bienes materiales, el asombro de los discípulos cuando escuchan que Jesús dice que felicidad y vida eterna y riqueza difícilmente vayan juntos. Y la pregunta de Pedro después, diciéndole: nosotros lo dejamos todo, ¿qué nos tocará a nosotros después? Y la respuesta de Jesús. Quería sobre todo centrarme en algo que está muy presente a veces por ahí, y es la atención que la Iglesia pone en los pobres, porque Jesucristo es el primero que puso su atención en los pobres. Cuando Jesús invita a la pobreza, no está invitándonos a mendigar, a olvidarnos de los bienes materiales. El mismo Jesús supo estar, por así decir, en la mesa de los pobres y en la mesa de los ricos. Jesús tenía bienes, Jesús no era un mendigo, Jesús no era un marginal, era un trabajador, un operario cualificado, un carpintero, que sabía lo que era tener las cosas suficientes para una vida digna. Lo que hace Jesús es alertarnos contra el poner nuestra esperanza, nuestra ansia de felicidad o de alegría en los bienes materiales. No lo vamos a encontrar ahí. Y sobre todo, si nos dejamos poseer por los bienes materiales, difícilmente tendremos un lugar en el corazón para dejar entrar al reino de los cielos. No va a haber entrada en el reino de los cielos para los que pongan el dinero antes de Dios, para los que pongan el dinero antes que los demás. ¿Significa esto, otra vez, una especie de opción pauperista de la Iglesia? No. Acá Jesús está hablando de la pobreza personal, del desprendimiento personal de los bienes, de no poner la propia esperanza en eso. Y además me llama la atención, en un país como el nuestro, por ejemplo, a mirar alrededor y ver a todos aquellos que tal vez no tienen ni siquiera las posibilidades que yo he tenido de llegar a tener un mínimo para vivir, y a despertar mi responsabilidad entre aquellos a los que de alguna manera, tal vez yo desde mi situación, cada uno de nosotros tendrá situaciones distintas, podría ayudar. Soy responsable de los demás. Y no se trata la vida de acumular en esta vida cosas que dejaré cuando me vaya de esta vida. Como le gusta decir al Papa Francisco, nunca vas a ver un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre, porque no te vas a llevar nada más que lo que tenías puesto y tus afectos. Eso sí, el Señor nos invita a una pobreza de espíritu, a un saber aprovecharnos de las cosas buenas que tenemos con agradecimiento a Dios y con un sentido solidario, que también ahí nuestra generosidad nos hará vivir como cada uno se anime con libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.